El sexto método, un método de control de la conciencia en el que ésta forma el pensamiento de la resurrección. ¿En qué se basa este método? Sabemos que todo en el mundo está conectado. Vivimos en un mundo de conexiones diferentes. Por ejemplo, cuando van caminando por la calle o cuando están pensando en algo, pueden tener diferentes pensamientos en los que se fijan diferentes conexiones. O sea, por ejemplo, cuando camina por la calle y puede ver algo, por ejemplo, un edificio, un coche o algo que está ocurriendo ahí, y usted lo percibe y puede analizar también lo que está viendo. Cuando perciben algo, se debe al trabajo de su conciencia. Y cuando actúan de alguna manera, entonces ya estamos hablando de otro nivel de conciencia, un nivel de desarrollo de la conciencia. Por eso, cuando observan la realidad que les rodea, se desencadenan ciertos pensamientos. Así, la esencia de este método de resurrección es invertir el curso de la acción. Es decir, necesitan utilizar su conciencia para formar un pensamiento que desencadene el evento que desean, en este caso, la resurrección. Tienen que formar un pensamiento de resurrección con la ayuda de su conciencia. Y el pensamiento tiene que tener la forma y el contenido adecuados. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Consideren la ubicación de los objetos más cercanos a ustedes. Si hacen esto, pueden obtener un principio simple. De lo que estamos hablando es de eso. Cuando se observa lo que nos rodea, no importa dónde estemos en algún momento dado, siempre se puede ver algún tipo de conexión. Por ejemplo, en cuanto a la disposición de los objetos.
¿Un objeto está más cerca de ustedes, el otro está más lejos? Por consiguiente, existe el concepto de la distancia. La, la distancia puede, por supuesto, medirse en metros, pero también puede percibirse como una sensación o como una imagen. De esta manera se puede considerar un concepto simple como la distancia. Y ahora traduzca la distancia en una imagen y obtendrá una persona resucitada. Este es el principio. Tiene que encontrar esos lugares en los que puede crear realmente a la persona resucitada como una imagen. Y tan pronto como la crea en un lugar, la acerca a usted. Le lleva a ese nivel de su conciencia que le resulta más favorable a usted. En el que se siente que la persona a resucitar o ya resucitada está cómoda. Y entonces ese nivel de conciencia es el que forma su pensamiento. Cuando se ha formado esta conciencia, la forma del pensamiento ya puede determinarse más tarde. Después de algún tiempo, por ejemplo, después de unos segundos, y a veces pueden ser unos días. Es importante señalar que cuando hablamos de la formación del pensamiento a través de la conciencia, es importante ser conscientes de que la propia conciencia tiene que desarrollarse hacia la formación del pensamiento de esa calidad. En contraste, digamos, con la concentración del pensamiento a través de la conciencia, aquí la conciencia misma forma el pensamiento y también tiene que llevar ese pensamiento a la estructura correcta. Y cuando su conciencia funciona así,
Entonces usted mismo puede observar todo el proceso. Séptimo método. Desarrollar la conciencia hasta el nivel de la autoexpresión dentro del área de la misma conciencia. Este método aprovecha el hecho de que su conciencia se está desarrollando. La conciencia, por demás, se desarrolla por sí mismo. Lo único que hay que hacer es darle las características deseadas. Con el desarrollo infinito de la conciencia, usted es capaz de procesar la información a una velocidad muy alta y, y entonces cualquier acción se hace posible, incluida la resurrección. La resurrección también se hace posible dentro de un periodo de tiempo que usted mismo puede decidir. Por lo tanto, el momento de la resurrección también puede ser controlado. Entonces usted considera la conciencia como un sistema autodesarrollado. En eso es importante que el desarrollo de la conciencia vaya en armonía con su personalidad. Es decir, debe tener una conciencia tan expandida mientras permanece en las mismas condiciones sociales, eh, manteniendo los límites de su comportamiento habitual. Извините, еще раз. Здесь так. Entonces usted tiene que tener la conciencia tan expandida que esta sea infinita. Con respecto al volumen de la información que debe procesar para la resurrección. El concepto del infinito aquí es relativo. La infinidad de un volumen de información con respecto a otro significa que el primer volumen es inconmensurablemente mayor que el segundo. Al mismo tiempo, este segundo volumen de información, es decir, en este caso
toda la información necesaria para la resurrección. Puede ser en sí mismo muy grande e incluso infinito. Pero usted ya sabe que su conciencia puede procesar una cantidad de información en un tiempo finito. Y conceptos como el volumen de la información o los conjuntos de datos finitos o infinitos no pueden influir de ninguna manera en la velocidad de pensamiento de la información. Lo más importante es decidir qué es el control para ustedes. Cuando digo que la conciencia evoluciona infinitamente, quiero decir, ante todo, que su base espiritual lo sabe, su base espiritual puede hacerlo, su alma lo controla y su alma está de acuerdo con ello. En realidad, la tarea para usted es alcanzar la armonía interna, llegar a un acuerdo con usted mismo, llegar a un acuerdo con usted mismo, porque entonces su conciencia evolucionará a un ritmo infinitamente rápido. Por lo tanto, conseguir ese consentimiento se basa en un principio muy simple. Hay que entender que para evolucionar normalmente hay que tener un futuro infinito, hay que tener un futuro sistémico, hay que tener un futuro seguro para el desarrollo. Y cuando se fija el objetivo, hay que ser muy específico al formular la tarea. Para que el mundo no se destruya, para que las personas no se destruyan, es necesario aprender la resurrección y es necesario demostrar que el cuerpo es totalmente restaurable a partir del conocimiento del alma en cualquier punto del espacio y del tiempo.
esto es la base para el desarrollo infinito de su conciencia. Y, y como para su conciencia, cualquier proceso, incluyendo el proceso infinito de desarrollo de la conciencia misma, es controlable y puede ser controlado a veces en segundos e incluso en milisegundos y hasta en tiempos más cortos. Entonces, este tiempo de las dimensiones ilimitadas en términos de forma. Es decir, que para la conciencia el desarrollo infinito puede tener, de hecho, dimensiones finitas. Queda claro que la transferencia de su conciencia a un estado de desarrollo infinito se realiza a través de su comprensión y de su aceptación de este postulado, de este método. Y cuando se sintonice así, su conocimiento comenzará a desarrollarse, perdón, su conciencia comenzará a desarrollarse infinitamente. Y para resucitar con la consideración del componente temporal, es decir, para incluir en el proceso de resurrección el tiempo de esta también, solo tiene que poner el tiempo de la resurrección como un pensamiento en el desarrollo infinito de su conciencia. Y su conciencia se desarrollará de manera que toma en consideración el control del tiempo. Aunque por supuesto esto no es obligatorio, sin embargo, usted tendrá otra dimensión de control. Podrá controlar el tiempo de la resurrección y podrá modificarlo como considere oportuno según las circunstancias. El método 8. La separación de la conciencia en un campo, en un área externa y otra interna, y la realización de la resurrección en el límite entre ambos. En este método se incluye lo siguiente.
Usted utiliza un principio que le permite refinar su conciencia de una manera determinada. Es decir, usted imagina que su conciencia está dividida en dos partes, una interna y otra externa. El entorno que usted ve como la parte interna de su conciencia, o sea, esto es lo que usted ve con sus ojos y percibe a través de las sensaciones de sus órganos físicos. En general, todo lo que ocurre en la realidad física, como comprar en las tiendas o ir a los cafés, las diversas conexiones entre los objetos, todo es una parte interna de su conciencia. Y todos los objetos y procesos fuera de la realidad física, como por ejemplo un pensamiento, esto debe considerarlo como la parte externa de su conciencia. Debo decir de inmediato que esa división de la conciencia en las estructuras externas e internas es relativa. También podría cambiarlos. Esto no es lo principal, lo importante es la separación. Y ahora que ya tiene esa separación, encuentra conexiones entre las partes internas y externas de la conciencia. Así que encontrar esta conexión entre la parte interna y externa de la conciencia le permite revivir a las personas que se encuentran en la frontera entre ambas. Básicamente, el método se fundamenta en el siguiente principio. Cuando se considera la parte exterior de la conciencia, es decir, lo que desde su punto de vista está fuera de los fenómenos de la realidad física, entonces se accede a la estructura fundamental del mundo. La estructura fundamental del mundo se basa en la conciencia colectiva, la conciencia de todos, la conciencia del creador, y su tarea es actuar de acuerdo con la evolución de la conciencia del creador.
En este caso, su conciencia tendrá las características adecuadas. Por lo tanto, usted siempre debe estar en el lugar correcto. Puede estar en la parte interna de su conciencia, puede estar en la parte externa, pero siempre en ese lugar donde la conciencia tiene las características correctas. La zona límite entre los procesos finitos y, perdón, físicos y los procesos ajenos a la realidad física es la zona en la que es posible crear. Cuando yo, por ejemplo, materializo un objeto, incluso a menudo creo la materia en el lugar al mismo tiempo. Y coloco todo junto en una zona determinada o en un lugar. El resultado es la materialización de un objeto, la regeneración de un órgano o la resurrección de una persona. Y usted puede hacer lo mismo. Así que en este método tiene que separar la estructura de la conciencia en el exterior y en el interior. Y cuando lo haga y establezca un vínculo entre ellas, descubrirá que en la zona limítrofe ha resucitado a una persona. Noveno método. El control del cuerpo en la resurrección. Este método se basa en el hecho de que al controlar su cuerpo puede crear un espacio a su alrededor donde la persona puede resucitar. Y el propio cuerpo debería servirle como una especie de referencia. Así que la persona que está siendo resucitada tiene que estar a una distancia de usted y ser capaz de ver su cuerpo y sus parámetros. Debe verle, por ejemplo, moviéndose con calma, trabajando con calma,
resolviendo todas sus tareas con calma. Y esto es un canon, un modelo, un punto de referencia para ella. Recuerde que usted es uno de los representantes de los vivos para esa persona. Si hablamos del cuerpo de una persona resucitada, que ya está resucitada, entonces su trabajo tiene que estar coordinado con el trabajo de algún cuerpo de referencia tomado como plantilla. Y como en este caso es usted quien realiza la resurrección, naturalmente su cuerpo sirve de modelo. La esencia de este método es su conciencia de este hecho. Por esta razón, debe esforzarse por garantizar el mayor nivel posible de salud de su cuerpo, porque es su nivel de salud que será percibido por la persona a resucitar. Es su nivel de salud en el que percibirá la persona que resucite. Y la información sobre cómo conseguir un cuerpo sano se transmite sintonizando con el mundo que le rodea. La regla general es esta. Cuanto más practique la resurrección, más deberá gozar de buena salud, incluso de salud perfecta. Los eventos de su vida y los de su entorno deberían mejorar. Así pues, el control del cuerpo en la resurrección consiste en gran medida en desarrollar el cuerpo, hacerlo lo más sano posible. Y entonces el cuerpo de la persona resucitada se restaurará mucho más rápidamente. Décimo método. La resurrección dando funciones especiales a ciertas partes del cuerpo.
En este método, la resurrección se consigue otorgando funciones especiales a ciertas partes del cuerpo en el plano informacional. Concretamente se utilizan los dedos meñiques de ambas manos. Concretamente se utilizan los dedos meñiques como elementos del mundo. El dedo meñique de la mano derecha puede verse como un elemento del nivel infinito del mundo. Y el dedo meñique de la mano izquierda como el punto final de toda la información. Si usted conecta mentalmente los dedos meñiques de ambas manos, puede obtener la resurrección de una persona en el punto en que están conectadas. Todo lo que tiene que hacer es establecer una conexión mental cerca del cuerpo físico. Y luego el pensamiento tiene que ser transferido al lugar previsto de la resurrección.